bienvenidos a otro martes precioso de literatura. El martes pasado comenzamos con la historia de Macbeth, esta historia donde vimos que había unos amigos, se le aparecieron unos seres dándole algunas predicciones, después se desarrolló toda la historia, la esposa de Macbeth le insiste hasta que él empieza a tomar malas decisiones y comienza Macbeth eliminando al rey y luego continuamos con la historia cuando él envía a matar a su amigo y prepara un banquete en ese mismo momento. Continuamos. Al decir las palabras entró en el gran salón el fantasma de Banquo, el asesinado, y fue a sentarse en la silla que debía ocupar Macbeth en persona. Aunque Macbeth era valiente, acostumbrado a mirar sin miedo la muerte, palideció ante aquel horrible fantasma y se quedó inmóvil, atemorizado, con los ojos fijos en aquella aparición. La reina y los nobles, que nada veían fuera de aquel mirar fijamente en la silla desocupada, tomaron aquello por un ataque de locura, y la reina reprendió a su marido y le susurró al oído que todo aquello no era sino la misma fantasía que le hizo ver la daga en el aire cuando se dirigía a matar a Duncan. Macbeth, sin dar oídos a su mujer, seguía viendo al fantasma, al cual dirigió las palabras incoherentes, pero tan significativas que la reina temió que se revelase el secreto, por lo cual despidió a los huéspedes precipitadamente, excusando la enfermedad de Macbeth como una perturbación que a menudo sufría. Y en efecto, Macbeth padecía frecuentemente aquellas terribles visiones. Él y la reina tenían en sueños horrendas pesadillas, y la sangre de Banquo no los atormentaba más que la fuga de Fleancio, a quien miraban ya como el primero de una estirpe de reyes que conquistarían el trono de sus hijos. Con estos miserables pensamientos no hallaban paz, por lo que Macbeth resolvió buscar a las brujas para saber lo que habría de pasarle. Las buscó en una cueva del mismo páramo donde le saludaron al llegar, y las halló preparando aquellos tremendos hechizos con que conjuraban a los espíritus infernales para que revelasen lo futuro. Sus horribles ingredientes eran sapos, murciélagos y serpientes, el ojo de una lagartija, la lengua de un perro, la pata de un lagarto, el ala de la lechuza, la escama de un dragón, el diente de un lobo, el buche de un tiburón, la momia de una bruja, la raíz de cicuta tomada a oscuras, la hiel de una cabra, el hígado de otro, y astillas de tejo arraigado en los sepulcros, y el dedo de algún muerto. Todas esas cosas ponían a hervir en una gran caldera, la cual, así que calentaba demasiado, había de refrescarse con sangre de un babuino. Y aún echaban dentro la sangre de una marrana que se hubiera comido a sus pequeños, y avivaban las llamas con grasa caída de un patíbulo de asesino. Con todos esos hechizos obligaban a los espíritus infernales a responder sus preguntas. Las brujas preguntaron a Macbeth si quería que resolvieran sus dudas ellas mismas o los espíritus infernales. Macbeth, nada espantado por las horribles ceremonias, audazmente contestó: «¿Dónde están? Dejádmelos ver». Y ellas evocaron a los espíritus, 3 en número. Levantóse el primero en forma de cabeza armada y llamó a Macbeth por su nombre. Y él le dijo que se guardara del señor de Fife, porque lo que Macbeth le dio gracias, pues ya tenía recelos de Macduff, el señor de Fife. Levantándose el segundo espíritu en forma de una persona ensangrentada, llamó a Macbeth por su nombre y le dijo que no tuviera miedo, sino que se riese para despreciar el poder del hombre,
porque ningún nacido de mujer podría dañarle, y aconsejóle que fuese fiero, audaz y resuelto. Entonces, vive Macduff, exclamó el rey. ¿Para qué temerlo? No obstante, redoblaré la seguridad. No vivirás para decir al pálido miedo que miente, y para dormir a pesar del trueno. Desvanecido aquel espíritu, apareció el tercer espíritu, en forma de un niño coronado y con un árbol en la mano. Llamó a Macbeth por su nombre y confrontóle contra las conspiraciones, diciéndole que no sería vencido hasta que el bosque de Birnam viniera contra él. —¡Dulces augurios! —exclamó Macbeth. ¿Quién puede arrancar el bosque con sus raíces clavadas en la tierra? Veo que viviré con los otros hombres sin una muerte violenta, pero late mi corazón por saber una cosa. Dime, si tanto pueden tus artes, ¿reinarán aquí los descendientes de Banquo? Al decir estas palabras, se hundió en la caldera, se hundió en el suelo, y se oyó el ruido de música, y ante los ojos de Macbeth pasaron 8 sombras de reyes, y tras ellos la sombra de Banquo, llevando una copa que indicaba más reyes, y Banquo sonrió a Macbeth, señalando las figuras, con lo cual entendió Macbeth que los descendientes de Banquo reinarían en Escocia. Y las brujas, entre danzas y músicas, inclinándose y saludando a Macbeth, se fueron desvaneciendo de aquel momento. Desde allí los pensamientos de Macbeth fueron todos horribles. Al salir de la cueva de las brujas, lo primero que supo Macbeth fue que Macduff, el señor de Fife, había huido a Inglaterra para unirse al ejército que allí se formaba por Malcolm, el hijo mayor del último rey, con intento de destronar a Macbeth y entronizar al legítimo heredero. Montado en cólera, Macbeth fue al castillo de Macduff y pasó por las armas a la mujer e hijos del huido, y aún extendió la matanza hasta los últimos parientes. Estos y otros excesos le atrajeron el odio de todos los nobles. Los que pudieron escaparon para engrosar el ejército que ya estaba avanzando en Inglaterra, y los otros deseaban en secreto la victoria del ejército que venía. Aunque por miedo no tomasen parte en la guerra, todos odiaban al tirano. Nadie lo quería ni lo respetaba ni accedía a unírsele a la guerra. Así empezó a envidiar a Duncan, que dormía profundamente en su tumba, contra quien ya nada podían las traiciones, el puñal, el veneno, las malicias domésticas o los ejércitos extranjeros. Entretanto, la reina, única cómplice de sus maldades, en cuya compañía hallaba un breve reposo, la reina, incapaz de sufrir por sus propios remordimientos y los odios públicos, murió por sus propias manos. Entonces Macbeth se quedó solo, sin un alma a quien amar y en quien confiar, sin un amigo en quien desahogar sus perversos propósitos. Despreció la vida y deseó la muerte, pero al saber que se acercaba Malcolm, acompañado de su ejército, despertóse en él el antiguo valor, y resolvió morir con la armadura puesta. Además, las enigmáticas promesas de las brujas le habían llenado de falsa confianza, y recordó los dichos de los espíritus, que ningún nacido de una mujer podría dañarle, y que no sería vencido hasta que el bosque de Birnam viniera contra él, lo cual creía imposible. Encerróse en su castillo, tan fuerte que se consideraba inexpugnable, y podía desafiar cualquier sitio, y allí quiso aguardar tercamente a Malcolm. Un día le llegó un mensajero pálido y lleno de terror, sin poder casi comunicarle lo que había visto, porque le había parecido, estando de guardia en la colina y mirando a Birnam, que el bosque se estaba moviendo,
—¡Mientes, esclavo! —le gritó Macbeth. Si dices falso, te ahorcaré en aquel árbol. Si dices verdad, puedes hacer eso tú conmigo. Macbeth empezó a flaquear, dudando de los mensajes equívocos de los espíritus. No debía temer hasta que el bosque de Birnam viniera contra él, y el bosque parece que se movía. No obstante, añadió, si eso era verdad, armémonos y salgamos. No hay que huir ni estarse quietos. Ya estoy cansado del sol y deseo acabar ya con la vida. Y con estas desesperadas palabras salió del castillo para enfrentarse a los sitiadores, que ya llegaban. ¿Cómo pudo creer el mensajero que el bosque se movía? Cuando los sitiadores marchaban por el bosque de Birnam, Malcolm, diestro caudillo, ordenó a los soldados que cortasen cada una de las ramas del árbol y que se las llevasen delante de él, a fin de ocultar el número de combatientes. Desde la distancia, esa marcha de soldados con ramas de por delante tenía la apariencia del bosque ambulante que espantó al mensajero. Así hicieron realidad las palabras del espíritu, en forma distinta de como lo entendió Macbeth, y así desapareció un motivo de confianza. Hubo una severa escaramuza en que Macbeth, débilmente ayudado de los que se llamaban sus amigos y en realidad lo odiaban por tirano, luchó con toda rabia y valor, despedazando a cuantos se le oponían hasta que llegó a topar con Macduff. Al verlo, recordando el consejo del espíritu que le dijo que se guardase de Macduff, quería evitarle, pero Macduff, que lo había buscado en la pelea, se opuso a la huida. Lucharon los dos, fieramente reprochando Macduff a Macbeth la muerte de su mujer y sus hijos. Macbeth, cuya conciencia estaba ya cargada con la sangre de aquella familia, otra vez quería declinar el combate, pero otra vez se opuso a Macduff, llamándolo tirano, asesino y cobarde. Recordó entonces Macbeth las palabras del espíritu, que ningún nacido de una mujer podría dañarlo, y sonriendo dijo a Macduff: «Pierdes el tiempo, no puedes herirme, estoy hechizado y no puede dañarme ningún nacido de mujer». «Falso hechizo», dijo Macduff. «Di a ese espíritu de mentiras que Macduff no nació de mujer, al menos como nacen los otros. Maldita la lengua que tal dice», dijo temblando Macbeth, perdiendo su última esperanza, y nadie en lo futuro crea los equívocos de las brujas y los espíritus, que nos engañan con palabras de doble sentido. No lucho contigo. Pues vive, replicó despectivamente Macduff. Te mostraremos al público según te muestran los monstruos, con un cartel que diga: «He aquí el tirano». «¡Jamás!», gritó Macbeth encolerizado. «No viviré para besar los pies a Malcolm y ser maldecido por la plebe. Aunque venga el bosque y el no nacido de mujer, lucharé hasta la muerte». Con esas frenéticas palabras se lanzó contra Macduff. La lucha fue feroz y tras ella Macduff cortó la cabeza de Macbeth, a la que presentó como regalo a Malcolm, quien subió al trono de Escocia entre aclamaciones de nobleza del pueblo. Finalmente, Malcolm se convirtió en el nuevo rey de Escocia, y así termina la historia de Macbeth, llamado el tirano.